tenemos ahí un bosquejo que estamos siguiendo nosotros o que vamos armando en la medida que vamos avanzando en el estudio, ¿sí?, de consejería. La base de la consejería es la escritura, ya hemos dado eso al principio. El objetivo al aconsejar es cambiar la manera de pensar. Hemos hecho un acento con esto en la palabra amonestar, ¿sí? Neuteteo es la palabra que se utiliza en la escritura cuando se trata de este tema de aconsejarnos unos a otros, ¿sí? La manera justamente de aconsejar es tener los motivos y las actitudes correctas. Y estamos nosotros detenidos por ya tres sábados, 3 clases, sobre la herramienta esencial, que yo considero que es esencial, ¿no? Esto es subjetivo, obviamente, porque es un estudio temático. Cuando hablamos de un pasaje bíblico donde agarramos una unidad de pensamiento, ya no es subjetivo el asunto, el pasaje nos da a nosotros el tema. Esto es la exposición bíblica, pero cuando es un tema, este es el tema que el predicador o el enseñador elige justamente dónde hacer un acento. Considero personalmente, quizá otro que enseñe sobre consejería pondrá el acento en otro aspecto, pero yo considero que todos debemos saber antropología bíblica para poder saber cómo tratar con las personas, ¿verdad? Ya hemos dicho nosotros que tratar de hacer consejería bíblica sin tener antropología bíblica es como que un médico trate de hacer una operación sin haber hecho justamente su estudio universitario sobre medicina, ¿no? Bueno, algo así, por eso considero que es importante antropología bíblica. ¿Qué hablamos ahí? De la composición humana, hablamos acerca del funcionamiento del ser, de cómo funcionamos nosotros, y estamos nosotros hablando, la última vez hablamos de esto, algunas cosas considero que amerita poder hablar en esta tarde algo más acerca de las emociones, ¿sí? Ya he dicho por qué en realidad apuntamos a las emociones y voy a hacer un acento un poquito más pronunciado en esta tarde con la ayuda del Señor. Necesitamos nosotros una teología bíblica de las emociones, ¿sí? Si bien necesitamos una teología de todo nuestro funcionamiento, el próximo punto es hablar de nuestro razonamiento. ¿Cómo razonamos? Nosotros hemos dicho, lo voy a mencionar en un momento, pero que el timón de nuestra voluntad debe ser la razón y no las emociones. Pero incluso la razón podemos tener problemas, porque a veces si la razón, o sea, nuestra manera de razonar en una situación no está nutrida con la verdad, también estamos en un problema. Y ahí vamos a hablar un poquito nosotros de qué razón estamos hablando, de qué pensamiento lógico estamos hablando para tomar decisiones, ¿no? Bueno, vamos al estudio de esta tarde. Me estoy adelantando ya al próximo, porque ya lo estoy pensando y esto no está bueno. Estoy como caminando adelante. Vamos a ir pasito a pasito. Bien. Bueno, cuando hablamos de una teología bíblica de las emociones, ¿sí?, debemos reconocer que no hay pasaje bíblico, ¿sí?, que hablen del tema de manera explícita. ¿Sí? No es que vamos a agarrar el capítulo 3 de Colosenses, bueno, porque ahí se enseña justo de la teología bíblica de las emociones. O sea, no es como cuando Pablo enseñó en Romanos toda una doctrina sistemática del Evangelio, ¿no? Capítulo 1, 2 y 3 habla del pecado, capítulo 4 y capítulo 5 habla de la justificación, 6, 7 y 8 de la santificación, 8, 9 y 10 habla sobre la seguridad de salvación. Bueno, así está separado todo por tema. Bueno, no hay un capítulo así en la Biblia que hable sobre la teología de las emociones, ¿no? De manera como lo vemos ahí en Romanos. Pero para poder enseñar qué enseña la Biblia, o qué habla la Biblia, mejor dicho, sobre las emociones, debemos hacer un estudio deductivo, se llama. Y eso también es parte del estudio de las Escrituras. Un estudio deductivo. Está el estudio inductivo. El estudio inductivo lo que hace es que dejar que la Biblia salga la verdad allí. Hacemos preguntas a la Biblia, al pasaje bíblico, para que salga lo que está allí. Un estudio deductivo es que nosotros deducimos la verdad que está en determinados pasajes, ¿verdad? ¿Sí? O sea, un estudio deductivo para definir justamente la postura bíblica, en este caso, sobre las emociones. Bueno, alguien podría decir, bueno, pero eso, pastor, parece no tan correcto hacer un estudio deductivo. La exposición, la predicación expositiva es lo correcto, sí, en verdad es así. Nosotros hacemos un énfasis en la prédica expositiva, dejando que el pasaje hable por sí mismo. Pero también nosotros entendemos verdades bíblicas por deducción. Por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo de esto, para hacer entender que no es un estudio incorrecto lo que estamos haciendo. Nosotros inferimos o deducimos, ¿verdad?, que Dios es trino.
O sea, nosotros deducimos que Dios es trino. No hay un pasaje. Es más, cuando Pablo dio la teología del Evangelio en Romanos, no dedicó un capítulo para hablar y explicar por qué creemos en un Dios trino o por qué Dios es trino. No hay un pasaje. Es más, la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Por qué hablamos nosotros de un Dios trino? Porque nosotros deducimos, a la luz de lo que la Biblia enseña acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu, que Dios es uno, pero a la misma vez es tres personas en uno. Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Hay un pasaje que diga explícitamente esto? No. Lo deducimos, porque al hablar acerca del Padre, la Biblia habla con todas las características de alguien como un ser divino. Cuando habla del Hijo, le atribuye todas las características de un ser divino. Y cuando habla del Espíritu también, ¿qué tenemos que concluir nosotros? Bueno, que Dios es uno, en tres personas. Entonces lo deducimos, ¿sí? Y ahí sacamos la doctrina nosotros de la Trinidad. Por lo cual, no es incorrecto lo que voy a hacer en esta tarde con este estudio acerca de las emociones. Es un estudio deductivo y hay mucho más que se puede sacar de lo que voy a decir en esta tarde con la ayuda del Señor. ¿Sí? Nuestro comportamiento, y esto es un recordatorio, nuestro comportamiento tiene su raíz en una matriz, eso hablamos al comienzo, ¿sí? Que dirige todo nuestro ser detrás de una intención. ¿Sí? Hay una matriz que todos tenemos que es el punto de origen, la raíz de todo nuestro comportamiento. Todos nacemos, nosotros, ¿sí? Todos nacemos con una matriz, un punto de partida de nuestro ser, que genera una intención, eso es lo que genera la matriz, una intención constante de rebelión contra Dios. O sea, la matriz va a inclinar todo nuestro ser en determinada dirección. La matriz con la cual nacemos nosotros, en nuestro ser, en lo más íntimo de nuestro ser, que Hebreos 2, 4, 12 y Génesis 6, 5, ahí está, enseñan que esa matriz es la intención. Es una intención, se la llama así, que inclina justamente todo el ser detrás de esa intención, y siempre esa intención es rebelión contra Dios. Manifestado de acciones, manifestado en emociones, manifestado en actitudes, incluso nuestra conciencia está minada por esa intención de rebelión contra Dios. Vamos a dedicar en algún momento, ya no sé, no va a ser muy lejano, pero vamos a hablar de la conciencia y qué importancia tiene la consejería, ¿verdad? Nosotros cuando somos salvados, una nueva matriz, una nueva norma de vida que es llamada la ley del Espíritu de vida, esa es la matriz que es instalada en el momento de la salvación en nuestro corazón, impulsa todo nuestro ser en obediencia voluntaria a Dios. Entonces algo nuevo es implantado dentro de nuestro corazón para que nosotros podamos vivir la vida cristiana, porque sería imposible. Teniendo una matriz nosotros, un corazón que está inclinado, así lo decimos nosotros, que está inclinado a obrar continuamente el mal, ¿cómo hacemos nosotros para que eso se revierta? No podemos. Tiene que haber un cambio en la matriz. Y lo que hace el Espíritu de Dios es instalar una nueva matriz, una nueva intención que impulsa, que es mucho más poderosa que la intención del pecado y que impulsa todo nuestro ser en obediencia a Dios. Lo que antes no quería hacer, ahora quiero hacerlo. Y por eso es que eso es una de las evidencias de la salvación. La persona ahora quiere lo que antes no quería. ¿Qué pasó? Algo adentro cambió. Una matriz, que es la intención, fue cambiada. ¿Sí? Por eso es que cualquier persona sin Cristo que intente obedecer a Dios en sus propios esfuerzos es fracaso, fracaso, fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque el problema no es lo externo, sino el problema es adentro, en la matriz. ¿Sí? Y eso es lo que hace la obra de salvación por medio de la gracia de Dios, ¿verdad? Esta matriz que está en nuestro interior es lo que nosotros no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar la matriz, ¿sí? No está bajo nuestro dominio. Nacemos con una matriz que nos inclina al pecado. ¿Cómo la cambiamos? No podemos. El único que puede hacerlo es el Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo único dentro de nuestro ser que no está bajo nuestro control. Y por eso es que dependemos de la obra de la gracia de Dios, que estará dentro de nosotros, lo que Pablo llama en Filipenses 2:12, 2:13, el querer como el hacer. Dios ha puesto en vosotros el querer como el hacer. Y como lo que era necesario para que ustedes se ocupen en su salvación ya fue puesto por Dios, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿qué dice? Esa palabra ocupaos es trabajen intensamente en esta nueva vida que Dios les ha dado, porque lo que era necesario para que hagan eso ya les fue dado. Querer y hacer. Las ganas
y la capacidad ya les fueron dadas en Cristo, ¿sí? Por eso hay un mandato, ahí sí que hay un mandato a ocuparnos en la salvación, ¿sí? Así que lo que sí controlamos nosotros, ¿sí? La matriz no, pero lo que sí controlamos nosotros es la razón, las emociones y la voluntad. Eso sí está bajo nuestro control. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y la voluntad está bajo nuestro control, ¿sí? Ahora vamos a hablar y desarrollar eso en algunos estudios más, ¿verdad? La voluntad, queridos hermanos, hemos dicho nosotros que es como el timón del barco, que guía la nave en una dirección u otra, ¿sí? Nuestra voluntad es eso, es el timón del barco, que sabe lo que direcciona todo nuestro ser en determinada dirección. Pero ese timón, que es la voluntad, ¿sí? Debe ser controlado por alguien, como el timón de un barco debe ser controlado por un capitán, ¿sí? Y si no sucede así, que nadie controla ese timón, ¿qué pasa con el barco? Es arrastrado por las olas. El viento viene de acá y el barco va para allá. El viento viene de acá y una persona que no tiene control sobre su voluntad es así. Y créanme que hay personas así, que son arrastrados de aquí para allá, depende de dónde sopla el viento. No tienen control sobre su propia voluntad. Son las circunstancias los que lo mueven de aquí para allá. Hay personas así. Bueno, así que necesitamos a alguien que controle esa voluntad, ¿sí? Las personas que no asumen responsablemente la dirección de sus vidas, el entorno toma control y va girando de un lado a otro según sopla el viento de las circunstancias, ¿verdad? El capitán que debe tomar control de nuestra voluntad es la razón. Eso argumentamos la última vez, porque en realidad nosotros debemos tomar decisiones y obrar y actuar en base a nuestra razón, ¿no? En base a lo que sabemos. Esa es la base de nuestra determinación, ¿sí? Así debería ser en realidad. Nosotros deberíamos tomar decisiones basadas en lo que sabemos y no en lo que sentimos. Ese es el gran problema que tenemos nosotros, los seres humanos. Hemos explicado las razones la última vez que hablamos, ¿sí? Por eso el objetivo de la consejería es cambiar la manera de pensar. ¿Por qué? Porque quien dirige, el capitán que debe dirigir nuestra voluntad, es la razón. A quien debemos influir nosotros es en la razón. Mañana vamos a hablar de un texto donde Pablo cierra toda su enseñanza sobre las divisiones en la iglesia y comienza hablando en capítulo 4, versículo 6, diciendo que nosotros les estamos dando ejemplo a ustedes, a los corintios, para enseñarles a no pensar más de lo que está escrito. Pablo apunta a cambiar la manera de pensar de los corintios, porque ahí está el punto clave. Hay un problema en cómo razonan, hay un problema en los conceptos y ahí es donde hay que trabajar. Bueno, créanme, hermanos, que esto es el problema, es la base de todos los problemas en realidad. Nuestra manera de pensar. Hay ideas en nuestro corazón que las asumimos como ciertas, como verdaderas, o aún no asumiéndolas como verdaderas, las abrazamos, decidimos abrazarlas porque es lo que queremos. Bueno, y eso después direcciona todo lo que hacemos. Es la base de nuestra conducta. Sí, por eso en consejería apuntamos a eso. Bueno, hay todo un trabajo que vamos a ir viendo nosotros cuando abordemos la razón de cómo ayudar a las personas a pensar diferente, ¿sí? Mediante la palabra de Dios nosotros instruimos al capitán de nuestra voluntad para que tome decisiones correctas, que es la razón, ¿sí? Esta inferencia, o sea, esta verdad que estoy diciendo, la hemos visto nosotros en Romanos 12 y Efesios capítulo 4, ¿sí? Ahora, el pecado, queridos hermanos, apela a la emoción, al sentir, también lo hemos visto la última vez, creando un deseo fuerte e irresistible que se llama concupiscencia, ese deseo que produce el pecado. El pecado siempre apela al sentir. Por eso es que la cultura que nos domina es lo que tú sientas está bien. E incluso hemos dicho nosotros, hemos mencionado que la cultura apela a que obrar por el sentir es mejor que obrar por la razón hoy en día. Bueno, hasta ese punto se llega con este tema de las emociones tomando el control de nuestra voluntad, ¿verdad? El pecado apela a eso, ¿sí? Hacia aquello que es contrario al deseo de Dios. Ahora, por naturaleza, queridos hermanos, nuestro mayor desafío es evitar que las emociones gobiernen nuestra voluntad. Este es el mayor desafío que nosotros tenemos en nuestra propia vida y en el trabajo de consejería. Por eso abordé el tema de las emociones antes de abordar otros asuntos. Estoy escuchando uno que abordó primero el tema del orgullo.
y ha hecho como 4 o 5 estudios sobre el tema del orgullo. Yo voy a abordar eso en algún momento, porque con eso nos vamos a encontrar muchas veces en el trato con las personas. Es más, voy a decir que es muy difícil aconsejar a personas que tienen problemas de orgullo. Es un gran desafío para el consejero. ¿Por qué? Porque hay poco que hacer con una persona que no quiere aprender, porque una persona orgullosa no quiere reconocer ni su error, no quiere ver otra perspectiva, y es muy difícil ahí, se hace muy difícil, pero no imposible, hay pasos que dar para eso, pero bueno, yo decidí empezar por el tema de las emociones y no el orgullo, porque es el mayor problema con el que nos encontramos hoy en día nosotros, ¿sí? Es más, sin darnos cuenta, nosotros a veces obramos por lo que sentimos y no por lo que sabemos, ¿sí? Bueno, este es el gran problema, el desafío que tenemos, evitar que las emociones tomen el control de nuestra voluntad. Y por eso necesitamos asimilar algunos conceptos en esta tarde. En primer lugar, las emociones son indicadores, ¿sí? Siempre debemos tener presente qué son las emociones. Las emociones son indicadores. Son como los relojitos que están en, bueno, si usted maneja ya sabe, son todas esas cositas que aparecen cuando algo no anda bien en el motor y empieza, cuando aparece ese dibujito del motor iluminado en el tablero, es un problema, y cuando empieza a titilar ya no sabemos qué hacer, pero ya se pone furiosa la cosa y difícil. Es un indicador. El problema no es que eso titile, el problema es que adentro en el motor, el problema no es que titile eso. O por ejemplo, el coche, como muchos hoy en día, trae el sonidito pi, 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 hasta que usted no se pone el cinturón de seguridad. Yo ya me acostumbré a que mi mente no lo escucha, mi esposa no. Entonces yo ando sin el cinturón, pero mi mente no está pensando en el pi, pi, pi. Ahora, el pi, pi, pi no es el problema, me está indicando algo, que no está abrochado el cinturón. Bueno, las emociones son un indicador, ¿sí? Un sensor que está indicando otra cosa, ¿sí? Por eso es que debemos, es difícil esto en realidad, de pensar en las emociones solo como indicadores. Nos hemos vuelto personas muy emocionales, pero son solo indicadores, hermanos. Además, le damos demasiada importancia a las emociones, demasiada importancia a cómo nos sentimos. Yo sé que esto suena antipático, suena como que uno no es comprensible con las personas, suena como que uno es insensible. Bueno, voy a hablar en un momento nomás ahora que no es así, hay emociones que sirven para empatizar, pero hermanos, son sensores nada más, ¿eh? Son sensores. Hay otra cosa que es un problema. Cristo dijo, mi alma está muy triste. Él habló de su alma, de algo pasaba en su alma, y la manera en que se dio cuenta que algo pasaba es que estaba muy triste, ¿verdad? Era un indicador del estado del alma, ¿sí? O sea, hay emociones que nos preocupan, hay que ir a otro lado y no a la emoción en sí. La gente dice, yo me quiero sentir bien. Bueno, mirá, para que te sientas bien hay que atender algún problema que está pasando dentro tuyo. Y muchas veces, voy a decirles esto, como ya hemos dicho, ayudar a las personas a darse cuenta que tienen que cambiar su actitud y su obediencia en tal área, le va a ayudar a cambiar su emoción. La gente no quiere eso, la gente quiere, dame como una pastilla para que ya se me pase el malestar. Pero el problema sigue, ese es el asunto, ese es el asunto. Entonces la gente más está preocupada por sentirse bien que por solucionar el problema. Es como que yo agarre y le saque el conector eléctrico para que no se encienda más el sensor del motor. Claro, yo me siento feliz de que ya no te tira. Acá no te tira porque yo le saqué el sensor, pero el problema sigue allá adentro, ¿sí? Bueno, esa es la situación. Bueno, son indicadores. Las emociones son expresiones también. Y aquí viene la parte que les decía, ¿sí? Es una de las maneras en que el alma se expresa su condición. A veces es alegría, tristeza, enojo, celos, estar ansioso. Son expresiones nomás. Y en cierta manera algunas de esas expresiones son buenas porque ayuda a que nosotros mostremos empatía con la persona que está a nuestro lado, ¿sí? Pablo dice en Romanos, gozaos con los que y estén tristes o lloren con los, o estén tristes con los que lloran, algo así dice el texto, ¿verdad? Pero es mostrar empatía, entonces las emociones sirven en cierto sentido también para expresar eso que nosotros sentimos por el otro, ¿sí? La postura que asumimos ante el otro, de que nos entristece, cómo está, nos pone mal, nos queremos ayudar. Bueno, las emociones es una manera de expresar eso que pasa en el alma, nuestra condición en el alma, ¿verdad?
Bueno, quiero decir que no es todo malo lo que estamos hablando de las emociones. Tienen funciones, ¿sí? ¿Verdad? Y aquí viene algo que espero expresarlo muy bien. Espero expresarlo de la manera correcta. Y seguramente puede surgir preguntas o no, si lo explico bien, ¿verdad? Pero las emociones son amorales, ¿sí? Las emociones son amorales. ¿Qué significa amorales? Bueno, que carecen de moral. No pueden ser calificadas moralmente como emociones moralmente malas y emociones moralmente buenas, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿sí? Voy a explicar un poquito esto. En la Biblia nosotros vemos mismos sentimientos, pero distintos enfoques de esos sentimientos. Y eso significa que un sentimiento puede ser expresado por nuestra alma cuando sucede algo que está relacionado con el pecado, o puede ser expresado ese mismo sentimiento por nuestra alma cuando algo está relacionado con la santidad. El mismo sentimiento. Entonces significa que el sentimiento de por sí es amoral. Lo que apunta es a la acción. Por ejemplo, nosotros vemos celos pecaminosos en la Biblia. La Biblia habla de los celos como algo pecaminoso, pero también la Biblia habla de que Dios es celoso. Y lo habla en el sentido bueno. Entonces el mismo sentir, porque es la misma palabra además, el mismo sentimiento carece de moralidad, porque en realidad puede estar manifestándose cuando se trata de pecado, pero puede estar manifestándose cuando se trata de algo santo. Entonces es amoral, no tiene moralidad el sentimiento. O por ejemplo la Biblia habla de ira pecaminosa, ¿verdad? Efesios capítulo 4 habla de eso, pero también la Biblia habla de una ira santa. El mismo sentimiento, en realidad, expresado de dos maneras diferentes. Ira santa e ira pecaminosa, por eso Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Porque hay un punto donde esa ira, el mismo sentimiento, se transforma en algo pecaminoso. Pero no el sentimiento sí, sino las acciones a lo que nos lleva ese sentimiento, ¿verdad? O que expresa ese sentimiento. Por ejemplo, la Biblia habla de amor a Dios, pero también la Biblia habla de que nosotros podemos amar el pecado. Es el mismo sentimiento, pero enfocado de diferentes maneras, ¿verdad? Así que el sentimiento allí es amoral. Por ejemplo, podemos amar las riquezas y otras cosas más, ¿verdad?, que la Biblia dice. O sea, podemos sentir placer incluso en lo santo, pero también podemos sentir placer en el pecado. Este es el gran problema con el tema de los sentimientos cuando los calificamos como cuestiones morales, como cuestiones de que están relacionadas con lo malo moralmente o con lo bueno moralmente. Son expresiones sencillamente. Son expresiones de lo que siente nuestra alma ante cierta cosa, ¿verdad? Por eso es que hay placer en lo santo, pero también hay placer en el pecado, y algunos cuando sienten placer en el pecado se empiezan a preocupar seriamente con ese sentimiento, no saben qué hacer. Simplemente es una expresión de algo que pasa en nuestra alma, que justamente habla del alejamiento de Dios. Bueno, no vamos a predicar sobre eso ahora. Por ejemplo, cuando en 1 de Juan 2:15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, no está prohibiendo el texto el sentimiento de amar en sí. ¿Han notado eso? No está prohibiendo, no dice no amen, porque amar está mal. No dice no amen el mundo. Si el sentimiento no está mal, lo que está mal es dónde está enfocado. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque lo que está en el mundo no coincide con el Padre. Por eso es que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Por eso es que nosotros inferimos, queridos hermanos, además, que las emociones son amorales porque el juicio de Dios es sobre las obras y sobre las intenciones y no se juzgan sentimientos. Esto es Romanos capítulo 2, ¿sí? Cuando habla acerca del futuro juicio de Dios, dice que va a juzgar nuestras obras, no van a ser juzgados nuestros sentimientos. En verdad. Y en Apocalipsis capítulo 20, no me equivoco, cuando se habla del juicio del gran trono blanco, se juzgan obras, no se juzgan emociones. ¿Por qué? Porque son simplemente sensores, no son cuestiones morales a las cuales hay que estar juzgando desde el punto de vista de la moralidad, como Dios juzgando las obras, buenas o malas. Las emociones no, y son juzgadas las intenciones también, pero no los sentimientos. ¿Por qué? Porque son cuestiones amorales, son simplemente expresiones de algo que pasa adentro. ¿Sí? Bueno, espero no haberlos confundido, especialmente a los teólogos presentes aquí. ¿Y por qué hacemos este acento en esto? Bueno, porque el problema de adjudicarles moralidad a las emociones
es que podemos confundirnos definiendo el bien y el mal. Porque nosotros decimos que si con algo nos sentimos mal, eso debe ser moralmente malo. Y si con algo nos sentimos bien, eso debe ser moralmente bueno. Ojo, porque nos podemos sentir re contentos y satisfechos con el pecado. Y eso no significa que esté bien. Y ese es el problema de adjudicarles moralidad a las emociones. Nublan nuestro juicio y nos llevan a pensar en realidad del pecado como algo bueno, como es lo que sucede hoy en día en la sociedad. ¿Verdad? Eso es lo que sucede. Por eso es que hay que tener esto bien en claro en cuanto al tema de cómo concebimos nosotros las emociones. Además, podemos sentir placer haciendo lo malo. El problema no es el sentimiento en sí, sino qué lo está generando. ¿Sí? ¿Qué está generando eso? Alguien dice, bueno, no, yo no me siento bien en la reunión. Bueno, bárbaro que lo podés expresar, pero ese no es el problema, que no te sientas bien en la reunión. El problema es qué está generando esa emoción. ¿Por qué no te sentís bien en la reunión? Por ejemplo, en la reunión, ¿no? ¿Por qué no te sentís bien? Bueno, hay otra cosa. El problema no es la emoción. El problema es que esa emoción se despertó por algo. Puede ser que no tienes a Cristo, puede ser alguna actitud de rebeldía contra Dios, puede ser que estés albergando algún pecado, puede ser un montón de cosas que estén pasando adentro que han despertado esa emoción, ese sentimiento de desinterés, desagrado, fastidio, lo que sea, llámelo como llámelo, en cuanto a la reunión. Las personas suelen excusarse con esto y dicen, no, porque la iglesia es así, porque los hermanos de esta iglesia son así. Mire, lo que pasa es algo adentro. Sencillamente es eso. No importa en qué iglesia vaya, usted va a encontrar gente como nosotros, no con la misma cara, pero sí con la misma naturaleza. Es lo mismo. El problema es adentro, que ha generado y despertado esos sentimientos y esa emoción. ¿Qué es lo que ha generado esos sentimientos? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si alguien siente placer en lo malo, no indica que el acto es bueno en sí, sino que hay una conciencia y una razón que están funcionando muy mal. De eso vamos a hablar en un momento, ¿no? Cuando alguien siente placer en lo malo, la conciencia está mal. ¿Cómo tu conciencia no empieza a reaccionar que estás haciendo algo malo? ¿Sí? Es ahí donde hablamos de conciencia cauterizada, que ya no es sensible ante lo moral, y entonces hace lo malo e incluso se jacta de lo malo, ¿sí? Estamos hablando de un problema muy serio interior, ¿verdad? Podemos sentir, por ejemplo, placer escuchando música. ¿No le ha pasado eso? Si a usted le gusta la música, a mí me gusta la música. Cuando salimos así, que podemos salir porque, por ejemplo, a Chivilcoy, mi esposa me dice la noche anterior, no te olvides del pendrive. Muy bien, y yo ya sé que es todo el bloquecito de música que tenemos que dure hasta Chivilcoy. Si no dura, estamos con pues se empieza a repetir. Pero me produce una sensación de tranquilidad escuchar música a mí, me encanta. Podemos sentir ese placer escuchando música, escuchando cualquier música, ¿verdad? Como que nos relajamos, el cuerpo se relaja. Ustedes saben que nuestro cuerpo funciona con un ritmo musical. Y cuando se escucha esa música que funciona de acuerdo al ritmo musical que funciona en nuestro metabolismo, como que wow, sentimos como placer. Así funciona nuestro ser. Experimentamos una sensación de alivio, pero esa sensación de alivio no significa que esté bien nuestro interior. Me dice, ya está, es lo que necesitaba. Sí, pero tu problema con Dios no se arregló con escuchar música nada más. Sentiste un alivio como que es tomar un ibuprofeno, que no te sentís más dolor de la muela, pero no significa que la muela picada no esté ahí. Sentiste alivio del dolor nada más. Entonces, ese es el problema de nosotros concederle moralidad a las emociones, que podemos confundirnos para evaluar una situación o para evaluar nuestra condición, ¿verdad? Bueno, en otro caso, por ejemplo, personas se sienten bien haciendo ejercicio. ¿No hace bien el ejercicio al cuerpo? Sí. En verdad, se oxigena la sangre, los músculos empiezan a trabajar mejor, el metabolismo empieza a funcionar, la mente empieza a estar un poquito más lúcida. Usted dice, wow, esto es lo que necesitaba, ahora sí que estoy bien. Y claro, le da la sensación de que anda re bien espiritualmente, pero adentro el problema con Dios. Hay personas que están en el gimnasio, pero no en la reunión. ¿Qué pasó ahí? Y la persona que dice, yo estoy bien. Y claro que está bien, porque está haciendo algo que le hace tener una sensación de estar bien. Pero el problema con Dios no se ha solucionado. Como un pastor ha dicho, la tranquilidad de muchos viene desde el desconocimiento de su verdadera condición. Hay personas que están bien, pero porque desconocen su verdadera condición.
Mañana voy a mencionar, y lo menciono hoy ya, pero la iglesia de la Odisea, Cristo le dice que, tú dices que yo soy rico, yo me he enriquecido, de nada tengo necesidad. ¿Y qué le dice Cristo? Tú eres un pobre, desventurado, miserable, estás ciego, no conocía su condición. Claro, la iglesia se sentía re bien, pero porque desconocía su verdadera condición hasta que Cristo le dijo, ponte colillo para que abra los ojos y te des cuenta que la realidad, esa tranquilidad que tenés, no es que estás bien con Dios, es sencillamente que estás tomando ibuprofeno para aliviar la condición de tu alma, la verdadera condición de tu alma. Por eso es un problema que nosotros tomemos las emociones como indicadores de que todo está bien. ¿Sí? No necesariamente porque algo produzca sentimientos placenteros significa que sea algo bueno. Y no necesariamente porque algo produzca sentimientos dolorosos significa que sea malo. ¿Sí? Si fuese que algo produce sentimientos dolorosos o sentimientos de aflicción, lo calificamos como malo enseguida, bueno, el apóstol Pablo tenía que haber vivido en pecado toda su vida porque vivía aflicción tras aflicción. Pero él podía estar en paz. ¿Sí? Estar en la voluntad de Dios no siempre producirá sentimientos placenteros, pero puede haber paz en medio del dolor, algo que experimentó Cristo justamente en la cruz, algo paradójico, ¿no? Por eso es que debemos entender bíblicamente las emociones para no confundirnos al evaluar una situación, ¿sí? Tú puedes sentirte bien alejándote de Dios, de la iglesia, puedes sentir, wow, qué alivio, ya no escucho nada que me ataque la conciencia, que me confronte, qué felicidad. Bueno, varios de esas personas así que han pasado por la iglesia, uno las conoce después de muchos años y están en situaciones lamentables, muchas de ellas, les digo, hermanos, les digo que están en situaciones lamentables por haber justamente abandonado a Dios, pensar que ese alivio de no estar confrontados con la verdad, pensando que esa era la solución para sus vidas. El sentimiento de culpa, por ejemplo, puede resultar de una conciencia que está siendo confrontada con la realidad del pecado. Tú puedes estar sintiendo culpa cada vez que escuchas la enseñanza porque Dios te está confrontando con tu pecado. Ese mismo sentimiento de culpa se puede despertar por algo que no es pecado. ¿Sabía que usted puede sentir culpa por algo que no es pecado? Se trata de ese tema en Romanos capítulo 14 y en la carta que vamos a ver nosotros, capítulo 8, de personas con una conciencia débil. Una conciencia débil te puede hacer sentir culpa por algo que no es pecado. Pero lo que falta sencillamente es un crecimiento y madurez, una conciencia instruida, una conciencia que es instruida sobre la teología bíblica, sobre el bien y el mal, y después cuando te das cuenta que eso, qué sé yo, comer morcilla, no, quedó grabado en YouTube, nunca digo eso en público, pero ya está dicho. Comer morcilla. Pero ¿cuánta gente con conciencia débil se puede sentir mal por eso? Claro, cuando crece dice, no, porque me estaba perdiendo. Qué sé yo, así. Bueno, ese problema de conciencia débil está en Romanos 14 y obviamente marca cómo hay que tratar ese asunto también, ¿sí? Pero lo que quiero decir es, podés sentir culpa por algo que no es pecado, el sentimiento se puede despertar. Pero ¿cuál es el problema? Hay falta de madurez, falta de crecimiento, falta de comprensión bíblica. Lo que quiero decir aquí es que el sentimiento, simplemente estoy apuntando a eso, es la expresión de algo y lo que pasa es adentro, que puede ser pecado, puede ser inmadurez, en este caso de la culpa. Queridos hermanos, la clave en todo esto es una razón instruida con la verdad que toma el dominio de las emociones y que adiestra a la conciencia para funcionar correctamente. Eso vamos a empezar a desarrollar la próxima vez, ¿sí? Además de ser indicadores, expresiones y una cuestión amoral, las emociones también son impersonales y esto es lo último, ¿sí? Son impersonales las emociones. Es la palabra que encontré. Si usted encuentra una palabra mejor después de escuchar la idea, compártamela. Pero le busqué y dije, esta es la única palabra que puede encerrar la idea de las emociones. Son impersonales. ¿Qué quiere decir? Que no tienen personalidad. O sea, no son una persona. Y usted dice, pastor, eso ya lo sabemos. Bueno, pero todos nosotros tendemos a tratar a las emociones como personas. ¿Por qué? Porque solemos decir la frase más común, ¿heriste mis? No se puede herir una emoción. No se puede herir una emoción. Ese es el tema.
Las hemos transformado en una persona las emociones. Ay, hirió mis emociones, hirió mis sentimientos. Bueno, este es el pensamiento más común. Y ahí le estamos otorgando personalidad a las emociones. No son una persona. Y como no son una persona, no puede ser herida. ¿Qué pasa cuando decimos hirió mis emociones? En realidad lo que estamos diciendo es hirió mi orgullo. Eso sí se puede herir, el orgullo. Pero como nos cuesta decir hirió mi orgullo, decimos hirió mis emociones, que suena más romántico el asunto y menos culpable allí el asunto, ¿verdad? Pero lo que está herido es el orgullo. Y como el orgullo está herido, se manifiesta en depresión, tristeza, enojo, ira, celo, bueno, un montón de otros sentimientos que son la expresión de un orgullo herido, que lo hemos hablado en su momento cuando enseñamos Corintios, ¿verdad? Pero ese es el problema de hacer de los sentimientos, tratarlos como si fuesen una persona, ¿verdad? Los sentimientos revelan la condición de un orgullo herido, dolido o lastimado, pero el problema es el orgullo y no las emociones en sí, ¿sí? Y voy a decir esto que voy a enseñar en junio, agosto y septiembre, por allí, sobre el tema de los padres con los hijos adolescentes y jóvenes. Padres, ustedes van a tener que herir más de una vez, entre comillas digo, las emociones de sus hijos. Porque hoy en día es, wow, no toques las emociones porque es como, wow, es como que es como una persona que la estás matando. No es una persona el sentimiento, pero no quiero herir sus emociones. No, vos vas a tener que herir sus emociones más de una vez y en realidad lo que vas a estar hiriendo es su orgullo, que se resiste justamente a tu liderazgo, a la voluntad de Dios y todo lo demás, ¿verdad? Pero esto es una de las cuestiones que nosotros debemos aprender con esto, que no estamos hiriendo emociones, estamos hiriendo un orgullo cuando confrontamos a la persona con la verdad, ¿sí? La cultura hipersensibilizada, wow, trata las emociones como intocables, ¿no? Hoy en día estamos viviendo eso. Trata las emociones como intocables. Guarda, no vayas a hacer porque se puede herir emocionalmente, ¿sí? Han hecho de las emociones la esencia del ser, ¿sí? Ese es el problema. Se habla incluso de seres emocionales y se llega al punto de otorgarle personalidad a un árbol. Guarda, lo están cortando. El árbol lo que debe estar sufriendo. No está sufriendo. Sigue usando leña para el asado. O los frutianos se llaman. Los que dicen no vamos a cortar la fruta, vamos a dejar que caiga sola porque cuando cayó sola ya se murió. Porque podemos lastimar las emociones de esa pera. Bueno, hay gente así, que parece cómico. No son muchos, gracias a Dios, en este mundo, pero hay gente así, que le ha otorgado justamente a la emoción un lugar esencial en la vida, ¿no? O una vaca. ¿Cómo? Bueno, hermanos, le otorgan cuestiones de personalidad o ser una persona que no lo son. Bueno, nosotros enfrentamos una cultura que le rinde culto a la emoción y que está más preocupada en cómo se siente que en cómo actúa. Este es el mayor problema. El mayor problema es que está más preocupada en cómo se siente que en cómo está actuando. Y es más, excusan su actuar por su sentir. Bueno, pero yo me sentí así. Bueno, pero eso no justifica tus acciones. Ese es el problema que nosotros debemos abordar en la consejería. Yo sé cómo te sentís, pero eso no te justifica en lo que hiciste. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios y debías haber actuado distinto. Deberías ir más allá de tus emociones, porque lo que Dios te va a juzgar es con lo que hiciste, no va a justificarte por cómo te sentiste al hacer eso. Bueno, eso es parte de la consejería. Todos tips, vamos a ir avanzando en esto próximas lecciones. Así que en consejería tenemos el desafío de llevar al aconsejado a entender sus emociones, sí, pero actuar por la razón. Explicarle, vos estás sintiendo esto porque vos estás desobedeciendo. La gente siempre quiere, todos queremos, que nos apapachen con nuestras emociones. La verdad que entiendo, tenés razón, vamos a dejar el asunto. No, vos estás sintiendo esto porque estás desobedeciendo, por esto te sentís así. O vos estás sentís así porque lo que hiciste no es lo correcto. La emoción derivó de esto, de esta situación, de esta acción. Bueno, no es fácil esto, todo esto es teoría, ¿eh? Esto lleva charlas, ver si la persona reacciona, escucharla, saber qué nos dice, ver si está entendiendo lo que estamos diciendo. Esto es un trabajo larguísimo, pero esto sí es lo que la Biblia enseña, los principios que la Biblia enseña en cuanto a una teología bíblica
de las emociones, ¿sí? Necesario para poder atender a las personas y tratar con ellas. Muy bien, hasta aquí llegamos en el estudio en esta tarde.